¿Sabes cuál es tu problema, Lia? ¿Crees que lanzar dinero a todo hace que seas importante? Pero sigues siendo solo una carga inútil que ni siquiera puede mantener a un hombre. Miré la pantalla de mi teléfono, la voz de mi padre, razonando desde el video que mi tío me había enviado accidentalmente. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Estaba sentada en mi pequeño departamento en Portland, Oregón, rodeada de las pruebas de mi presupuesto cuidadoso. Muebles de segunda mano, productos de marcas genéricas, nada extravagante. Y sin embargo, durante los últimos 4 años, había estado pagando la hipoteca de mi padre cada mes, sin falta. Mi nombre es Lia y tengo 32 años. Trabajo como coordinadora de logística en una empresa de envíos de tamaño medio, ganando un dinero decente, pero nada espectacular. Siempre había sido la responsable de la familia, la que estaba cuando las cosas se ponían difíciles, la que nunca pedía nada a cambio. Mi padre me crió a mí y a mi hermano mayor Kenneth después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 7 años. Él había trabajado toda su vida en trabajos de construcción y, cuando se retiró hace 5 años, sus ahorros no existían. El video había llegado a las 9 p.m. un martes. Mi tío Gerald, el hermano menor de mi padre, había querido enviarlo a otro miembro de la familia. En su lugar, aterrizó en mis mensajes con un simple texto: pensé que querrías ver esto de la cena del domingo. Volví a darle play, necesitando asegurarme de que había oído bien. La cámara estaba inestable, claramente grabada con el teléfono de alguien en una reunión familiar a la que no me habían invitado. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, una cerveza en la mano, luciendo relajado y cómodo. Mi hermano Kenneth estaba a su lado, riendo por algo. Tía Patricia, tío Gerald y algunos primos llenaban las otras sillas. Lia ha sido muy generosa con ese dinero de la hipoteca. La voz de mi tío Gerald venía de detrás de la cámara. Criaste a una buena hija, Frank. Mi padre soltó una risa burlona. ¿Generosa? Ella me debe. Yo le puse un techo sobre su cabeza durante 18 años. Esto es solo ella devolviendo lo que me quitó. Además, no tiene nada más en su vida. Ni marido, ni hijos. Más vale que se haga útil como nuestra vaca lechera. La mesa estalló en risas. Mi hermano Kenneth añadió: siempre ha sido así, desesperada por demostrar que importa. Es algo triste, la verdad. Mi tía Patricia intervino: al menos es buena para algo. Mejor que ser completamente inútil. Paré el video, mis manos temblaban. El departamento se sentía demasiado pequeño. De repente, las paredes parecían presionarme. Había estado enviando a mi padre $2,000 cada mes durante 4 años. Eso era $96,000. Casi $100,000 a un hombre que me veía como nada más que un cajero automático conveniente. La peor parte ni siquiera fueron las palabras. Fue la naturalidad con la que lo dijeron. Estaban sentados alrededor de una mesa comiendo comida que probablemente había sido pagada con mi dinero, riéndose de lo patética que era yo. Y ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Nadie me había invitado. Nadie había pensado en incluirme en esas cenas familiares en las que, aparentemente, yo era el entretenimiento. Miré alrededor de mi departamento, el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano, la mesa de café que había armado yo misma con muebles de descuento, las cortinas que había cosido con tela de rebajas porque no podía permitirme algo más bonito. Todo porque había estado poniendo a mi padre en primer lugar, asegurándome de que su hipoteca estuviera pagada, asegurándome de que pudiera mantener la casa en la que había vivido durante 30 años. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi tío Gerald. Perdón, eso no era para ti. Olvídalo. ¿Olvidarlo? Como si pudiera dejar de escuchar a mi propio padre llamándome inútil. Como si pudiera dejar de ver a toda mi familia riéndose a mi costa. Me quedé allí mucho tiempo. El video se quedó pausado en la cara sonriente de mi padre. Parte de mí quería llamarlo inmediatamente para gritarle y exigirle una explicación. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser cuidadosa y calculadora, después de años de ser ignorada, me dijo que esperara. El siguiente pago de la hipoteca debía hacerse en 2 semanas. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, reproduciendo el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada risa, cada mirada despectiva. Para cuando salió el sol, ya lo había visto 17 veces. Mi relación con mi padre nunca había sido cálida. Después de que mi madre murió, él se entregó al trabajo, dejando a Kenneth y a mí a cuidarnos solas la mayor parte del tiempo. Kenneth, siendo 3 años mayor, había asumido un rol protector que rápidamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en el hijo dorado, el hijo que no podía hacer nada malo, mientras yo me convertía en la chica que siempre estaba en el camino. Recordé cuando tenía 10 años, intentando mostrarle a mi padre un dibujo que había hecho en la escuela. Apenas lo miró antes de devolverlo. Está bien, Lia. Sal a jugar afuera. Estoy intentando ver el partido. Kenneth se rió. A nadie le importan tus dibujos estúpidos. Ese se convirtió en el patrón. Kenneth me menospreciaba y mi padre o lo ignoraba o se unía a él. Cuando entré en el cuadro de honor en la secundaria, mi padre dijo: bien,
Al menos no eres completamente inútil. Cuando Kenneth apenas se graduó, mi padre le organizó una fiesta y le compró un auto. Yo me fui a la universidad con una beca parcial, trabajando 2 trabajos para cubrir el resto. Mi padre nunca ofreció ayudarme. ¿Eres lista?, dijo. Hazlo tú, lo hice. Me gradué con un título en gestión de la cadena de suministro y conseguí un trabajo que pagaba razonablemente bien. Me mudé a Portland por trabajo, poniendo distancia entre yo y la familia que nunca había sido realmente mía. Pero aún así llamaba cada semana. Aún enviaba tarjetas de cumpleaños. Aún me presentaba en Navidad, aunque a menudo me sentía invisible. Hace 4 años, mi padre me llamó. Era algo inusual. Él nunca llamaba menos que necesitara algo. Su voz sonaba áspera, ligeramente avergonzada. Leah, necesito hablar contigo sobre algo. Me explicó que su jubilación no cubría sus gastos. La hipoteca de su casa estaba consumiendo la mayor parte de sus ingresos mensuales y estaba empezando a retrasarse. El banco había enviado advertencias. Podría perder la casa. No puedo pedirle a Kenneth, dijo. Él tiene su propia familia de la que preocuparse. Su esposa Jessica acaba de tener el bebé y el dinero está ajustado. Sentí un latido en mi pecho. No era exactamente esperanza, pero estaba cerca. Me estaba pidiendo ayuda. Me necesitaba. ¿Cuánto es la hipoteca?, pregunté. 2,000 al mes era una parte considerable de mis ingresos, pero podía manejarlo. Tendría que recortar algunas cosas, vivir más frugalmente, pero podía hacerlo. Te ayudaré, dije. Enviaré el dinero cada mes. Entonces hubo una pausa. ¿De verdad? ¿Lo harías? Eres mi padre. Claro que lo haría. Bueno, gracias, Leah. Lo aprecio. Eso fue hace 4 años. Desde entonces, he enviado fielmente $2,000 el primer día de cada mes. Mi padre rara vez me daba las gracias. A veces, reconocía la transferencia con un breve mensaje. Lo recibí. Otras veces, nada en absoluto. Me convencí de que no importaba. Estaba ayudando. Estaba siendo una buena hija. Tal vez esto finalmente haría que él viera mi valor. Ahora, sentada en mi departamento con ese video grabado en mi mente, me di cuenta de lo tonta que había sido. Él no veía mi valor. Me veía como una fuente conveniente de dinero, una vaca lechera, una carga inútil que al menos servía para algo. Abrí mi aplicación bancaria y miré mi historial de transferencias. Todos los meses como un reloj. 2,00096 en total. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber comprado un auto. Podría haberme mudado a un mejor departamento. Podría haber viajado, ahorrado para una casa propia, invertido en mi futuro. En cambio, lo había vertido todo en una casa que nunca heredaría para un hombre que se reía de mí a mis espaldas. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Miré la pantalla, viendo su nombre parpadear. No contesté. No dejó mensaje de voz. 20 minutos después, Kenneth llamó. Tampoco contesté. Luego, un mensaje de mi padre. Gerald me contó sobre el video. Solo estábamos bromeando en familia. No seas tan sensible. ¿No seas tan sensible? Como si el problema fuera mi reacción y no sus palabras. Pensé en responder. Pensé en llamarlo y desatar 4 años de dolor y enojo. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en mi cabeza, fría y calculadora, susurró: espera, piensa, planea. Abrí mi laptop y comencé a revisar mis registros financieros. Cada transferencia, cada correo de confirmación, cada intercambio de mensajes sobre la hipoteca. Guardé todo en una carpeta en mi escritorio. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a la compañía hipotecaria. Hola, estoy llamando sobre la cuenta de Frank Henderson, dije, usando el nombre de mi padre. Explicó que era su hija y que había estado haciendo pagos en su nombre. Quería confirmar el estado de la cuenta. La representante fue útil. La cuenta estaba al día. Todos los pagos habían sido recibidos. De hecho, según sus registros, la hipoteca se pagaría por completo en solo 6 meses. 6 meses. Después de 4 años de pagos, mi padre estaba a solo 6 meses de tener su casa libre de deudas. ¿Y luego qué? ¿Me lo diría siquiera? ¿Me dejaría seguir enviando dinero, guardándoselo para él? Agradecí a la representante y colgué. Mis manos estaban firmes ahora. El dolor seguía allí, enterrado profundamente. Pero en la superficie, sentía algo más agudo, algo que sabía determinación. El próximo pago debía hacerse en 12 días. Los días siguientes pasaron en una extraña neblina. Fui al trabajo, coordiné envíos, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones. En la superficie, todo era normal. Por dentro, estaba construyendo un plan. Mi padre me llamó 2 veces más. No contesté. Kenneth envió varios mensajes, cada uno más molesto que el anterior. Papá dice que lo estás ignorando. ¿Cuál es tu problema? ¿De verdad vas a hacer un escándalo por una broma estúpida? Finalmente, eres una niña. Tampoco respondí a esos. El jueves, mi mejor amiga Fiona me llamó. Nos conocimos en la universidad y seguimos cercanas a pesar de vivir en ciudades diferentes. Ella era una de las pocas personas que conocía toda la historia de la dinámica de mi familia. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Has estado callada?
Le conté sobre el video. Se lo puse por teléfono. Hubo un largo silencio después de que terminó. Leah finalmente dijo, su voz tensa por la rabia. Eso es horrible. Esas personas son horribles. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar de pagar la hipoteca. Bien. Deberías haberlo hecho hace años, pero no solo voy a dejar de pagar en silencio. Me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que ha estado pasando. Fionn estuvo callada por un momento. ¿Cómo? Le expliqué mi plan. Los recibos de la hipoteca, el video, la documentación de cada pago que había hecho. Iba a enviar todo eso a cada miembro de mi familia extendida. Quería que vieran la verdad, no la versión que mi padre contaba en las cenas de domingo, sino los hechos reales. Va a estar furioso, advirtió Fionn. Bien, Leah, hablo en serio. Él podría intentar vengarse. Tu familia entera podría volverse contra ti. Ya lo han hecho, dije en voz baja. Han estado volviéndose contra mí toda mi vida. Solo que no me di cuenta hasta ahora. Suspira. Está bien, si estás segura de esto, estoy contigo. ¿Qué necesitas de mí? Solo estar ahí cuando pase la tormenta. Voy a necesitar a alguien con quien hablar siempre. Después de que colgamos, pasé la tarde recopilando todo. Abrí cada estado bancario mostrando las transferencias. Descargué cada correo de confirmación. Tomé capturas de pantalla de las conversaciones de texto con mi padre sobre los pagos. Organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo clara que mostrara exactamente cuánto había dado y cuánto tiempo lo había estado haciendo. Luego hice copias del video que mi tío había enviado, guardándolas en múltiples unidades para asegurarme de no perderlo. Redacté un correo electrónico. Me tomó varios intentos encontrar el tono adecuado. No quería sonar histérica ni emocional. Quería sonar calmada, factual e indiscutible. El correo decía, estoy escribiendo para compartir información sobre los pagos de la hipoteca que he estado haciendo en nombre de mi padre durante los últimos 4 años. Pensé que era importante que todos entendieran la situación completa. Adjunto la documentación de cada pago que he realizado, que sumó un total de $96,000. También he incluido un video que creo que proporciona contexto útil. No haré más pagos en el futuro. Simple, directo, devastador. Hice una lista de los destinatarios: tío Gerald, tía Patricia, mis primos, los amigos de mi padre de la iglesia, los vecinos que había conocido durante décadas. Cualquiera que hubiera escuchado su versión de los hechos. Cualquiera que hubiera estado en esas cenas de domingo y se hubiera reído junto a él. Pero aún no lo envié. El pago de la hipoteca no vencía hasta el lunes. Quería esperar hasta el último momento posible, hasta que mi padre se diera cuenta de que el dinero no llegaba, hasta que empezara a entrar en pánico. Entonces, cuando llamara exigiendo saber dónde estaba su pago, presionaría enviar. El fin de semana fue una tortura. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando que mi padre de alguna manera pudiera percatarse de lo que estaba planeando. Pero no había nada. Silencio absoluto de toda la familia. El domingo por la tarde, salí a dar un largo paseo por mi vecindario. Portland era hermosa a principios de otoño, las hojas empezaban a cambiar de color, el aire fresco y frío. Pensé en mi madre, la única persona que me había hecho sentir amada y deseada. Ella era amable, paciente, siempre dispuesta a darme un abrazo o una palabra de aliento. Me pregunté qué pensaría ella de lo que estaba a punto de hacer. Decidí que lo entendería. Pasó su vida intentando hacer feliz a mi padre, tratando de suavizar sus asperezas, tratando de convertirlo en alguien capaz de mostrar afecto. Eso la había agotado. Tal vez, de alguna manera, ella querría que dejara de cometer el mismo error. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. El correo aún estaba allí, esperando en mi carpeta de borradores. Todos esos archivos adjuntos, toda esa documentación, listos para enviarse. Mi teléfono sonó. Mi padre. Contesté esta vez. Ya era hora, dijo, su voz áspera. Has estado evitando mis llamadas toda la semana. He estado ocupada, demasiado ocupada para tu propio padre. Casi me reí de la ironía. ¿Qué necesitas? Solo quiero saber si el pago va a salir mañana. La hipoteca vence. Ahí estaba. No cómo estás, ni lo siento por el video. Solo una confirmación de que su vaca lechera seguía funcionando correctamente. En realidad, dije lentamente, quería hablar contigo sobre eso. ¿Sobre qué? No voy a enviar el pago este mes. Silencio. ¿Entonces qué? No voy a enviar el pago. Se acabó. Se acabó. ¿Qué diablos significa eso? Significa exactamente lo que suena. He estado pagando tu hipoteca durante 4 años, $96,000 y ya no lo voy a hacer más. Su voz se volvió aguda. Leah, esto no es gracioso. Ese pago tiene que salir mañana, entonces tendrás que hacerlo tú mismo. No puedes simplemente dejarlo. Tuvimos un acuerdo donde yo te enviaba dinero y tú me llamabas carga inútil a mis espaldas. Ese acuerdo hubo otro silencio, esta vez más largo. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, defensiva. Gerald no debería haberte enviado ese video, pero lo hizo. Y ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Solo eran palabras. Cosas de familia. Estás exagerando.
¿Cosas de familia? Me llamaste tu vaca lechera. Dijiste que no valía nada. Dejaste que todos se rieran de eso. Mira, no lo dije así. Estás tergiversando todo. Sentí algo frío sentarse en mi pecho. No estoy tergiversando nada. Oí lo que dijiste. Vi cómo lo dijiste. Y ahora estoy tomando una decisión. Se acabó. Ya no voy a ser tu vaca lechera. Leah, sé razonable. ¿De dónde se supone que voy a sacar $2,000 para mañana? No lo sé y no me importa. Ese es tu problema ahora, estás siendo egoísta. Ahí estaba. La acusación que había estado esperando. Egoísta porque querer respeto básico de mi propio padre era egoísta, porque detenerme de ser utilizada era egoísta. Adiós, dije y colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por dolor. Era por adrenalina. Por saber que acababa de cruzar una línea que nunca podría deshacer. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Mi padre, luego Kenneth, luego mi padre otra vez. Apagué el timbre y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego abrí mi correo, accedí al borrador que había preparado y puse el cursor sobre el botón de enviar. Mañana por la mañana vería cómo el mundo de mi padre se desmoronaba de la misma manera que él había destruido el mío. Mañana por la mañana todos sabrían la verdad. Pensé en ese video una vez más, en la cara sonriente de mi padre, las risas alrededor de la mesa. La crueldad casual de personas que nunca se habían detenido a pensar cómo sus palabras podrían herirme. Hice clic en enviar. Los correos se enviaron a las 6 a.m. del lunes por la mañana. Los había programado para enviarse automáticamente, perfectamente cronometrados para cuando la gente estuviera revisando sus teléfonos mientras tomaban café, cuando tendrían tiempo para leer todo, cuando la información tendría el máximo impacto. No dormí la noche del domingo. Me quedé en la cama mirando el techo, imaginando las reacciones. Tío Gerald abriendo su correo y viendo el video que me había enviado accidentalmente, ahora transmitido a toda la familia. Tía Patricia leyendo los recibos de la hipoteca, sumando los números, los amigos de mi padre en la iglesia, viéndolo llamarme inútil, escuchándolo reírse de cómo me usaba. A las 6:15 a.m., mi teléfono comenzó a vibrar. Había vuelto a encender el timbre y ahora observaba cómo las notificaciones se acumulaban una tras otra. Llamadas perdidas, mensajes de texto, correos de voz, el equivalente digital de una bomba estallando. Me preparé el desayuno, huevos revueltos con pan tostado, y comí lentamente, mientras mi teléfono seguía su frenético baile sobre la mesa. No estaba lista para involucrarme aún. Quería que se quedaran con eso, que realmente absorbieran lo que habían visto y leído. A las 7 a.m., finalmente tomé mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 21 correos de voz. Empecé con los mensajes de texto. Tío Gerald, Leah, lo siento mucho. No tenía idea de que Frank se sintiera así. Por favor, llámame. Tía Patricia, esto es humillante para todos. ¿Por qué sacar a la luz asuntos privados de la familia de esta manera? Kenneth, ¿qué diablos te pasa? Estás destruyendo esta familia por una broma estúpida. Mi padre, varios mensajes, cada uno más enojado que el anterior. ¿Cómo te atreves? Eres una pequeña vengativa. Después de todo lo que hice por ti, estás muerta para mí. Pero luego llegaron otros mensajes, los que no esperaba. Mi prima Julia, no tenía idea de que estabas pagando su hipoteca. Lo siento mucho, Leah. Lo que él dijo de ti fue asqueroso. La vecina de mi padre, la señora Henderson. Siempre pensé que eras una chica tan dulce. Tu padre nunca mencionó nada de esto. Me horroriza lo que vi en ese video. Alguien de la iglesia de mi padre. Frank ha estado aceptando donaciones de la congregación durante años, diciendo que estaba luchando financieramente. ¿Estabas pagando sus cuentas todo este tiempo? Ese último mensaje me hizo detenerme. Donaciones de la iglesia mientras yo le enviaba $2,000 al mes. Abrí los correos de voz. La voz de mi padre llenó mi apartamento, cruda de ira. ¿Crees que puedes humillarme de esta manera? ¿Crees que puedes poner a todos en mi contra? No eres nada, Leah. Siempre has sido nada. Tu madre estaría avergonzada de ti. Lo borré y pasé al siguiente. Kenneth igualmente furioso. Siempre has tenido celos de lo que papá y yo tenemos. Esto es solo tu manera de arruinarlo todo porque no puedes soportar que estés sola y miserable. Crece. Pero luego la voz de tío Gerald, más tranquila, casi rota. Leah, te debo una disculpa. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haber defendido a ti. Lo que Frank dijo estuvo mal y yo estuve mal por reírme. Lo siento. Me quedé con eso un momento. Una disculpa real. No arreglaba nada, pero era algo. Decidí revisar las redes sociales. Fue un error. Mi padre había publicado en Facebook: cuando tu propio hijo te traiciona y difunde mentiras para destruir tu reputación, te das cuenta de que criaste a un monstruo. Le di a Leah todo y así me lo paga, rezando por orientación. Los comentarios estaban divididos. La mitad lo apoyaba a él. Personas que no conocían toda la historia, diciendo cosas como la familia debe mantenerse unida y los niños de hoy no tienen respeto. Pero la otra mitad claramente había recibido mi correo. Frank, vi el video. Esas no eran mentiras.
Llamaste a tu hija vaca lechera mientras ella pagaba tus cuentas. ¿Cómo es eso ella siendo el monstruo? No puedo creer que hayas aceptado dinero de la iglesia mientras tu hija te mantenía. Kenneth también había publicado. Algunos harán cualquier cosa por atención. Es triste ver a mi hermana destruir nuestra familia porque no puede tomar una broma. Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía rápido. Esto era más grande de lo que había anticipado. El efecto de las ondas se estaba extendiendo más rápido y más lejos de lo que había imaginado. Sonó mi teléfono de trabajo. Mi jefa, Patricia, había olvidado completamente el trabajo en el caos de la mañana. Lia, ¿estás bien? Normalmente ya deberías estar aquí, miré el reloj. Las 8:30 am, suponía que debía haber estado en la oficina hace una hora. Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar. ¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. ¿Está todo bien? Lo estará. Gracias por entender. Pasé el resto de la mañana respondiendo mensajes y observando cómo se desarrollaba el desastre en línea. Más familiares se pronunciaron. La reputación de mi padre en la comunidad se estaba desmoronando en tiempo real. Las personas que lo conocían desde hacía décadas estaban cuestionando todo lo que pensaban saber sobre él. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Es Lia, una voz femenina, profesional y clara. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Catherine. Soy la tesorera de la iglesia de San Miguel, donde tu padre es miembro. Te llamo por unas discrepancias financieras que hemos descubierto. Mi estómago se desplomó. ¿Qué tipo de discrepancias? Durante los últimos 3 años, tu padre ha estado recibiendo asistencia mensual de nuestro fondo de dificultades de la iglesia. Afirmó que estaba luchando para mantener su casa, que no tenía apoyo familiar, que corría el riesgo de quedarse sin hogar. Según la documentación que enviaste esta mañana, parece que esas afirmaciones eran falsas. Asistencia durante 3 años, mientras yo le enviaba $2,000 cada mes. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. No está autorizada a discutir cantidades exactas, pero es una suma significativa. La junta de la iglesia se reúne esta tarde para tratar el asunto. Pensé que debería saberlo. Después de que colgó, me quedé en silencio, atónita. No bastaba con que me hubiera usado. También había estafado a su iglesia, tomando dinero de personas que realmente querían ayudar. Personas que probablemente tenían menos que él. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fionne. Santo, he estado viendo cómo esto se desarrolla toda la mañana. ¿Estás bien? La llamé en lugar de responder por mensaje. Define bien, dije cuando contestó. Buen punto. Esto es más grande de lo que pensábamos. Estaba tomando dinero de su iglesia, Fionne, durante 3 años, mientras yo pagaba su hipoteca. No me digas. Desearía que no fuera cierto. La tesorera acaba de llamarme. Fionne estuvo en silencio un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Honestamente, no estoy segura. Parte de mí se siente reivindicada, como si finalmente la gente estuviera viendo la verdad, pero otra parte de mí se siente culpable, tal vez como si estuviera preguntándome si me pasé de la raya. Lia, no. Escúchame. No te pasaste de la raya. Dijiste la verdad. Eso es todo lo que hiciste. Todo lo que está pasando ahora es consecuencia de sus acciones, no de las tuyas. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de ver. Al caer la noche, la situación había escalado aún más. La publicación de mi padre en Facebook se había compartido decenas de veces. Pero también se habían compartido capturas de los recibos que yo había enviado. La gente discutía en los comentarios, algunos defendiendo a él, otros llamándolo por lo que había hecho. Al parecer, la iglesia había hecho un anuncio durante el servicio de la tarde sobre la mala administración de fondos, aunque no nombraron a mi padre directamente, pero todos sabían. Kenneth me llamó 17 veces. No contesté ninguna. A las 9 p.m., alguien tocó la puerta de mi casa. Miré por el mirilla y vi a Kenneth allí, con la cara roja de ira. No abrí la puerta. Lia, sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Vete, Kenneth. No puedes esconderte para siempre. Has arruinado todo. Papá podría perder la casa por tu culpa. Él podría perder la casa porque no puede pagar su propia hipoteca. Le devolví la llamada. Eso no es mi problema, egoísta. Después de todo lo que papá hizo por nosotros, ¿qué hizo él, Kenneth? Dime, ¿qué hizo exactamente además de proporcionarnos lo mínimo mientras me hacía sentir inútil? Hubo silencio. Entonces no entiendes. Nunca entendiste. Papá estaba haciendo lo mejor que podía después de que mamá muriera. Su mejor esfuerzo incluía llamarme una carga. Su mejor esfuerzo incluía usarme por dinero mientras se reía de eso con la familia. Solo eran palabras. Entonces, ¿por qué estás tan molesto de que todos las hayan escuchado? Más silencio. Luego el sonido del pateando mi puerta. Esto no ha terminado, Lia.
Esperé hasta escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de permitirme respirar. Mis manos temblaban de nuevo. Nunca había oído a Kenneth tan enojado, nunca lo había escuchado tan descontrolado. Llamé a la seguridad del edificio y reporté el incidente. Me aseguraron que estarían atentos, que si Kenneth regresaba, se le pediría que se fuera. Esa noche, no pude dormir otra vez. Seguí reproduciendo el día, los mensajes, los correos de voz a Kenneth en mi puerta. Quería exponer la verdad y lo había hecho, pero la verdad tenía dientes y ahora todos estaban sangrando. A la mañana siguiente, llegó un nuevo giro que no había anticipado. Mi teléfono sonó a las 7 a.m. con otro número desconocido. Esta vez era un abogado. Señorita Henderson, mi nombre es Robert Barnes. Represento a su padre, Frank Henderson. Él me ha pedido que me ponga en contacto con usted respecto a los materiales difamatorios que distribuyó ayer. Me senté en la cama, de repente completamente despierta. ¿Materiales difamatorios? El video y los documentos financieros que envió a numerosas personas. Su padre cree que esto constituye acoso y difamación de carácter. Está dispuesto a emprender acciones legales a menos que usted emita una retractación pública y una disculpa. Casi me reí. Todo lo que envié era cierto. Tengo documentación de cada pago. El video lo envió mi tío. Las palabras de mi padre. Independientemente de la fuente, usted no tenía derecho a distribuir asuntos familiares privados a una audiencia tan amplia. Ha causado un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de su padre. ¿Su reputación? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué pasa con mi bienestar emocional? ¿Qué pasa con el daño que me causó usándome durante años mientras se reía de mí a mis espaldas? El tono del abogado se mantuvo profesional, distante. Entiendo que está molesta, pero eso no le da derecho a involucrarse en lo que equivale a una campaña de acoso. Su padre está dispuesto a ser razonable. Emita una disculpa y todos podremos seguir adelante. Dígale a mi padre que, si quiere demandarme, que lo haga. Cada palabra que envié es verdad y tengo pruebas para demostrarlo. No me voy a disculpar por decir la verdad. Señorita Henderson, hemos terminado aquí. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. ¿Una demanda? Realmente me estaba amenazando con demandarme por haber expuesto su comportamiento. La audacia de eso era casi impresionante. Llamé inmediatamente a Fionne. Contrató un abogado, dije tan pronto como ella contestó. ¿Qué? Ya, le expliqué la conversación. Fionne estuvo en silencio un momento, luego dijo, está jugando una mala jugada. Tiene que ser. Si esto va a la corte, todo se convierte en un registro público. El fraude en la iglesia, los pagos de la hipoteca, todo. Está intentando asustarte para que retrocedas. Está funcionando. Leah, escúchame. Necesitas un abogado propio, solo para estar segura. ¿Quieres que pregunte por ahí? Sí, gracias. Después de colgar, me preparé para el trabajo, moviéndome mecánicamente a través de mi rutina matutina. Había tomado el día libre ayer, pero no podía esconderme para siempre. Tenía responsabilidades, proyectos que necesitaban atención. No podía dejar que el caos de mi padre consumiera toda mi vida. La oficina estaba incómoda. Todos claramente habían escuchado algo. Portland no era tan grande y los chismes en la oficina se movían rápido. Mi compañera de trabajo, Jennifer, se acercó a mí en el almuerzo con una expresión de simpatía. Hola, solo quería decirte que, si necesitas algo, estoy aquí. Vi algo de lo que está pasando en línea. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Por lo que vale, creo que fuiste valiente. Mi papá era igual. Siempre tomando, nunca dando. Ojalá yo hubiera tenido el valor de enfrentarme a él. Sus palabras me sorprendieron. Siempre había pensado en Jennifer como alguien con una familia perfecta, alguien que no entendería. Gracias. Eso significa mucho. El resto del día pasó entre trabajo y revisar mi teléfono con ansiedad. Habían llegado más mensajes, algunos de apoyo, otros de enojo. Mi tía Patricia había enviado un largo correo acusándome de destruir la familia, de ser vengativa y cruel. Tu padre cometió un error, escribió, pero lo has exagerado completamente. La familia perdona a la familia. Eso es lo que significa el amor. Lo borré sin responder. A las 4 p.m. recibí otra llamada de la tesorera de la iglesia, Catherine. Leah, quería actualizarte sobre nuestra situación. La junta se reunió anoche y hemos decidido buscar el reembolso de los fondos que tu padre recibió bajo falsos pretextos. También vamos a presentar una queja formal ante nuestra sede denominacional. Entiendo. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Simplemente sacaste a la luz la verdad. Lo que hizo tu padre, mentir para recibir ayuda que no necesitaba. Eso es responsabilidad de él. Gracias por decir eso. Hay algo más. Varios miembros de la iglesia han expresado interés en iniciar un fondo para devolverte los pagos de la hipoteca que hiciste. Se sienten terribles de que hayas estado apoyando a tu padre mientras él también tomaba dinero de la iglesia.
Me quedé atónita. Eso es muy amable, pero no me lo esperaba. No se trata de expectativas. Se trata de hacer lo correcto. Nos pondremos en contacto contigo. Después de que colgó, me quedé sentada en mi escritorio, abrumada. Personas que nunca había conocido estaban tratando de ayudarme. Extraños veían mi valor más claramente de lo que mi propia familia jamás lo había hecho. Esa tarde, me reuní con la abogada que Fionne me había recomendado. Su nombre era Grace y tenía más de 50 años, con una mirada aguda y una actitud directa. He revisado los materiales que me enviaste, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio. Tu padre no tiene caso. Todo lo que distribuiste era factual y estaba documentado. La verdad es una defensa absoluta contra las demandas por difamación. ¿Entonces no tengo que preocuparme por ser demandada? O, podría intentarlo, pero no ganará. De hecho, si decide demandar, podemos contrademandar por litigios frívolos. Más importante aún, podemos solicitar registros de su iglesia para documentar el fraude que cometió allí. ¿Eso ayudaría a mi caso? Ayudaría a establecer un patrón de manipulación financiera y deshonestidad. También probablemente resultaría en cargos criminales contra él por fraude en la caridad. Absorbí esto. Cargos criminales. Mi padre podría enfrentarse a consecuencias legales más allá de la vergüenza. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Grace. Quiero estar preparada. No quiero demandarlo. Solo quiero que me deje en paz. Pero si viene a por mí, quiero estar lista. Está bien. Prepararé una respuesta a su abogado, dejando claro que estamos preparados para defendernos con firmeza y contrademandar si es necesario. Eso debería hacer que piense 2 veces. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de claridad. Había estado reaccionando, respondiendo a los ataques, defendiéndome, pero ahora estaba tomando el control. Estaba estableciendo límites, dejando claro que no me dejaría manipular más. Mi teléfono sonó. Tío Gerald, contesté. Hola, Leah. Soy yo. ¿Tienes un minuto? Supongo. Necesito decirte algo. He estado pensando en esa noche, en la cena y el video. Sigo repitiéndolo en mi cabeza y me da vergüenza. No solo por Frank, sino por mí. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste? Suspiró profundamente. Honestamente, porque es más fácil ir con Frank que desafiarlo. Siempre ha sido el dominante en la familia, y disentir con él significa convertirse en un objetivo. Pero esa es una excusa de cobarde. Merecías algo mejor. Sí, lo sé. Llame porque quiero que sepas que he hablado con Patricia y algunos otros. No todos están de acuerdo con lo que hizo Frank. Algunos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de lo mal que te han tratado durante todos estos años. ¿Empezando a darse cuenta? Después de un video y $96,000 en recibos para que lo vieras. Tienes razón. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo y estoy dispuesto a testificar a tu favor si esto llega a juicio. Me suavité un poco. Gracias. Eso significa algo. Después de colgar, me di cuenta de lo exhausta que estaba. Habían pasado menos de 48 horas desde que envié esos correos y mi mundo entero se había dado vuelta. Pero debajo del agotamiento había algo más. Una creciente sensación de poder. Había tenido miedo de la ira de mi padre toda mi vida. Miedo de decepcionarlo, miedo de perder los pocos trozos de aprobación que pudiera darme. Pero ahora, sin nada que perder, me sentí libre. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Revisé viejos álbumes de fotos, imágenes de mi infancia antes de que mi madre muriera. Ahí estaba yo, a los 6 años, sonriendo con los dientes frontales faltantes. Ahí estaba mi madre, abrazándome, su sonrisa cálida y real. Había una foto de mi padre, más joven y menos amargado, sosteniéndome sobre sus hombros en un parque. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo dejó de verme como una persona y empezó a verme como una carga? Tal vez no importaba. Tal vez el por qué no era tan importante como el qué. Lo que había hecho, lo que había dicho, lo que yo estaba haciendo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama, finalmente sintiendo que podría dormir de verdad. La mañana del miércoles trajo la noticia que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Kenneth apareció en mi lugar de trabajo. Estaba en medio de una reunión de logística cuando Jennifer tocó la puerta de la sala de conferencias. Leah, siento interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermano. Mi estómago se desplomó. Dile que estoy ocupada. Lo intenté. Se niega a irse. Está haciendo algo ruidoso en el vestíbulo. Me excusé de la reunión y fui a la oficina principal. Allí estaba Kenneth con la cara roja, su postura agresiva. 2 guardias de seguridad estaban cerca, claramente listos para intervenir si era necesario. Kenneth, tienes que irte, le dije, manteniendo la voz nivelada y profesional. No hasta que hablemos. Ya has hecho suficiente daño. Es hora de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Solo dije la verdad, nada más. ¿La verdad? Su voz subió de tono. Humillaste a nuestro padre. Destruiste su reputación. La iglesia lo echó. Leah, ¿entiendes eso? Le pidieron que dejara de asistir a los servicios. Ha estado yendo a esa iglesia durante 20 años.
Eso es una consecuencia de sus acciones, no de las mías. Está hablando de suicidarse. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Suicidio. Sentí como el color desaparecía de mi rostro. Uno de los guardias de seguridad dio un paso al frente. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz o que se retire del lugar. Kenneth lo ignoró, concentrado completamente en mí. Me llamó anoche llorando. Dijo que no tenía nada por lo que vivir. Eso es culpa tuya, Leah. Si algo le pasa, es tu culpa. Encontré mi voz, aunque temblaba. Kenneth, si papá realmente está pensando en suicidarse, necesita ayuda profesional. Eso no es algo que yo pueda arreglar, y no es algo que deberías usar como un arma contra mí. Todo estaba bien hasta que decidiste hacerte la víctima. Todo no estaba bien. Estaba pagando por una casa que nunca heredaría mientras él me llamaba inútil a mis espaldas. Eso no está bien. El guardia de seguridad se acercó. Señor, última advertencia. Váyase ahora o llamaremos a la policía. Kenneth me señaló, su mano temblando. Vas a arrepentirte de esto. Cuando esta familia se derrumbe, cuando papá pierda todo, recuerda que tú lo hiciste. Tú eres la que destruyó todo. Su dio la vuelta y salió furioso. Me quedé allí temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis compañeros de trabajo habían sido testigos de toda la escena. Mi jefa apareció desde su oficina, con preocupación escrita en su rostro. Leah, ¿estás bien? ¿Quieres irte a casa por el día? No, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. No, estoy bien. Me gustaría volver al trabajo, pero no estaba bien. Las palabras de Kenneth sobre el suicidio seguían resonando en mi cabeza el resto del día. ¿Realmente mi padre estaba en riesgo de hacerle daño a sí mismo? ¿O era otra manipulación? ¿Otro intento de hacerme sentir culpable y hacerme retroceder? Llamé a Grace, mi abogada, durante el almuerzo. Está escalando, le dije, después de contarle lo que había pasado. Mi hermano apareció en mi trabajo, hizo un escándalo, me dijo que mi padre está pensando en suicidarse. Eso es preocupante. ¿Has considerado obtener una orden de restricción contra tu hermano? ¿Te ayudaría eso? Establecería un límite legal. Si él lo viola, habrá consecuencias. También podría demostrarle a tu padre y a su abogado que estás tomando en serio protegerte. De acuerdo, hagámoslo. Empezaré con los trámites. Mientras tanto, documenta todo, mantén registros de cada contacto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Después del trabajo, manejé a casa sintiéndome agotada. Mi departamento siempre había sido mi santuario, pero ahora se sentía vulnerable. Kenneth sabía dónde vivía. Mi padre sabía dónde vivía. Cualquiera en mi familia podría presentarse en cualquier momento. Estaba considerando buscar un lugar nuevo cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me impulsó a contestar. Leah. Una voz femenina, mayor, vagamente familiar. S.S. oye Margaret. Margaret Simmons. Fui la mejor amiga de tu madre. La recordé vagamente. Había estado cerca cuando yo era muy pequeña. Solía visitarnos con frecuencia antes de que mi madre muriera. Hola, Margaret, espero que no te moleste que te llame. Obtuve tu número de tu tío Gerald. He estado siguiendo lo que ha estado pasando y necesitaba ponerme en contacto contigo. Oh, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Las palabras me sorprendieron. ¿Qué? Estaría orgullosa de que te hayas defendido, de que te hayas negado a que te trataran como Frank la trató a ella. Me dejé caer pesadamente en el sofá. ¿Qué quieres decir? Margaret suspiró. Tu madre era una mujer maravillosa, pero Frank hizo su vida difícil. Era controlador, desdeñoso, siempre haciéndola sentir pequeña. Se quedó por ustedes, por los niños, porque creía que la familia debía mantenerse unida sin importar qué. Pero eso la destrozó. El estrés de vivir con alguien que constantemente la menospreciaba, la desgastó. No lo sabía. Eras muy pequeña. Ella trató de protegerte de eso. Pero Leah, quiero que sepas algo. Unas semanas antes de que ella muriera, me dijo que, si algo le pasaba, yo debería cuidar de ti. Le preocupaba que Frank te tratara de la misma manera que a ella. Me dijo que eras muy parecida a ella. Amable, generosa, siempre tratando de agradar a las personas que nunca estarían satisfechas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Ahora lo dijo, y me hizo prometer que, si alguna vez necesitabas ayuda, yo estaría allí. Lamento no haberlo hecho. Debería haberme mantenido en contacto. Debería haberte revisado. Pero ahora estoy aquí. Y quiero que sepas que lo que hiciste, exponer la verdad, eso requirió valentía. Tu madre nunca tuvo esa valentía y eso le costó. Pero tú sí la tienes. Hablamos durante otra hora. Margaret me contó historias sobre mi madre que nunca había oído. Llenó los vacíos en mis recuerdos. Me ayudó a entender a la mujer que había perdido tan joven. Al colgar, me sentí más triste y más fuerte al mismo tiempo. Triste por mi madre, por lo que había soportado. Fuerte al saber que estaba rompiendo un ciclo, negándome a ser otra mujer más aplastada por la crueldad de mi padre. Esa noche, recibí un correo de la iglesia. Habían completado su investigación y determinaron que mi padre había obtenido fraudulentamente aproximadamente $48,000 en 3 años.
estaban exigiendo el reembolso total y habían referido el asunto a las autoridades locales para posibles cargos criminales. $48,000, sumados a los $96,000 que yo había pagado. Eso significaba que mi padre había recibido casi $150,000 mientras decía ser indigente. Reenvié el correo a Grace, a tío Gerald, a todos los que habían recibido mi mensaje original. Si Kenneth quería acusarme de destruir a la familia, que lo hiciera. Pero todos deberían saber exactamente lo que estaban defendiendo. Las respuestas llegaron rápidamente. Más apoyo de familiares que apenas conocía. Más condena de aquellos leales a mi padre. La familia se estaba fracturando a lo largo de fallas que no sabía que existían. Pero un mensaje se destacó. Era de mi prima Julia, la hija de Patricia. Lia, ¿podemos vernos? Hay algo que necesito contarte sobre tu padre. Algo que sucedió hace años que deberías saber. Miré el mensaje. Algo que sucedió hace años. ¿Qué más podría quedar por descubrir? Escribí de vuelta, ¿cuándo y dónde? Su respuesta fue inmediata. Mañana, en la cafetería de la tercera calle, a las 10 a.m., acepté, luego me senté atrás y me pregunté qué nuevo infierno estaba a punto de descubrir. El comportamiento de mi padre ya había sido suficientemente malo. ¿Qué más podría haber? Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número desconocido. Has cometido un gran error. Esto no ha terminado. Miré el mensaje, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era de mi padre, Kenneth, o de alguien más? Reenvié el mensaje a Grace y a la policía, añadiéndolo al creciente expediente de acoso. Luego apagué mi teléfono y me acosté en la oscuridad, escuchando cada sonido, preguntándome cuándo llegaría el siguiente golpe y desde qué dirección. El sueño no llegó fácilmente, pero cuando finalmente lo hizo, soñé con mi madre. Estaba de pie en un campo de flores, sonriendo, con los brazos abiertos. Vamos, decía, ya casi llegas. Solo un poco más, me desperté llorando, pero por primera vez en días, no eran completamente lágrimas de dolor. También había alivio. Alivio de que, finalmente había encontrado el valor para dejar de ser víctima de mi padre. Lo que viniera después, lo enfrentaré de pie. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar en casa. Pedí un latte que en realidad no quería, y me senté en una mesa en la esquina, donde podía ver la puerta. Mi mente corría con posibilidades sobre lo que Julia podría contarme. Ella era la hija de Patricia, tenía 28 años, y nunca habíamos sido particularmente cercanas. Nuestras interacciones se habían limitado a reuniones familiares incómodas, donde ella casi siempre me ignoraba. Entró exactamente a las 10 a.m. luciendo nerviosa. Sus ojos barrían la sala hasta que me encontraron y se dirigió hacia mí, sujetando su bolso como un escudo. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sentándose frente a mí. ¿De qué se trata esto, Julia? Ella tomó una respiración profunda. Necesito contarte algo que pasó cuando tenía 16 años. Algo que involucró a tu papá. Mi pecho se tensó. Está bien, ese verano, me quedé con tu familia durante 2 semanas mientras mis padres se fueron de crucero. Tú estabas en algún programa de verano, así que era solo yo, tu papá y Kenneth. Hizo una pausa, sus manos se entrelazaban. Tu papá me hizo sentir incómoda. Hacía comentarios sobre cómo me estaba desarrollando, sobre cómo me veía en mi traje de baño. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo dormía y se sentó al borde de la cama. Puso su mano en mi pierna y comenzó a subirla. Me sentí enferma. Julia, grité. Kenneth escuchó y vino corriendo, y tu papá se fue. La mañana siguiente, actuó como si no hubiera pasado nada. Cuando le conté a mi mamá, habló con tu papá y él lo negó todo. Dijo que había tenido una pesadilla, que yo estaba confundida. Mi mamá le creyó, o al menos fingió hacerlo. De cualquier manera, me dijo que nunca lo mencionara de nuevo, que eso destrozaría a la familia. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. ¿Cómo podrías saberlo? No estabas allí. Pero Lia, cuando vi ese video, cuando lo vi llamándote inútil, tratándote como basura, me di cuenta de que estuve protegiéndolo al quedarme callada, y ya no puedo seguir haciéndolo. Si esto llega a juicio, si su abogado intenta pintarlo como una víctima, estoy preparada para testificar sobre lo que él me hizo. Crucé la mesa y tomé su mano. Gracias por decirme esto. Eso requirió valentía. Mi mamá está furiosa. Dice que estoy traicionando a la familia, inventando historias para lastimar a tu papá, pero no estoy inventando nada. Y estoy cansada de seguir fingiendo. Después de que Julia se fue, me quedé en la cafetería 1 hora más, procesando lo que me había contado. Mi padre no solo era manipulador financieramente y abusivo emocionalmente, era depredador. El hombre que me había criado, a quien pasé años tratando de complacer, había hecho eso a una niña de 16 años. Llamé inmediatamente a Grace. Necesitamos vernos. Ha habido un nuevo desarrollo. Esa tarde, me senté en la oficina de Grace y le conté todo lo que Julia me había compartido. La expresión de Grace se oscureció a medida que hablaba. Esto cambia las cosas, dijo cuando terminé. Si tu padre sigue adelante con una acción legal contra ti,
y Julia testifica sobre su comportamiento, eso destruye completamente su credibilidad. Más aún, dependiendo del estatuto de limitaciones, podría enfrentar cargos criminales por lo que le hizo a ella. Julia está dispuesta a testificar, me dijo. Bien. Me pondré en contacto con ella y obtendré una declaración formal. Mientras tanto, voy a enviar una carta al abogado de tu padre, detallando lo que sabemos. A veces, la amenaza de exposición es suficiente para que la gente se eche atrás. Salí de la oficina de Grace sintiéndome tanto reivindicada como profundamente perturbada. Cada capa que desvelaba revelaba algo peor debajo. Mi padre no solo era un mal padre, era peligroso. Esa noche, recibí una llamada de tío Jarrell. Leah, necesitamos hablar sobre Frank. ¿De qué se trata? Está en mal estado. Ha estado bebiendo mucho, no sale de la casa. Fui a verlo hoy y el lugar es un desastre. Está hablando de que le embarguen la casa, de que no le queda nada. Él fue quien eligió no pagar su hipoteca. Jarrell, eso no es mi responsabilidad. Sé que no te estoy pidiendo que lo ayudes financieramente. Pero Leah es mi hermano. A pesar de todo, estoy preocupado por él. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Patricia no lo entiende. Kenneth no lo entiende, pero yo sí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia. Sus palabras significaron más de lo que esperaba. Gracias. Hay algo más. Hablé con la compañía hipotecaria. Frank tiene unas 3 semanas antes de que comiencen los procedimientos de embargo. La iglesia está exigiendo que devuelva el dinero. Su abogado lo dejó después de enterarse del fraude en la iglesia. Aparentemente, representar a alguien en un caso criminal no era lo que él había afirmado. Frank está básicamente solo y es culpa de él. 3 semanas. Repetí. Sí, no sé qué va a hacer. Le ofrecí ayudarlo a encontrar una solución, pero solo me gritó y me echó. Después de colgar, me quedé con esa información. 3 semanas hasta que mi padre perdiera la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa que mi madre había amado, donde había plantado flores en el jardín y colgado fotos en las paredes. La casa por la que yo había estado pagando mientras mi padre se reía de mí. Una parte de mí se sentía culpable, pero una parte más grande no sentía nada en absoluto. Él había tomado sus decisiones. Ahora viviría con ellas. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada. Era de mi padre, escrita a mano con la letra temblorosa. Leah, te escribo para pedirte perdón. Sé que te he herido. Sé que lo que dije estuvo mal. Te ruego que me muestres misericordia. Ayúdame a salvar la casa. Y prometo que las cosas serán diferentes. Te lo compensaré. Por favor, soy tu padre. La leí 2 veces, buscando remordimiento genuino, algún reconocimiento de los años de dolor que me había causado. Pero todo lo que vi fue desesperación y manipulación. No se arrepentía por lo que había hecho. Se arrepentía de haber sido atrapado. Le respondí, manteniéndolo simple. Te perdono por mi propia paz mental. No porque lo merezcas. Pero el perdón no significa reconciliación y no significa que te rescataré de las consecuencias de tus acciones. Me llamaste inútil. Me usaste. Cometiste fraude. Esas son tus elecciones y estas son tus consecuencias. Adiós. La envié esa tarde y sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, su amor, su respeto. Ahora había terminado de buscar cualquier cosa de él. El fin de semana llegó y finalmente tuve tiempo para respirar. Fiona me condujo desde Eugene para pasar el sábado conmigo. Fuimos a hacer senderismo en Forest Park. Los senderos todavía estaban mojados por la lluvia reciente. El aire fresco y limpio. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó mientras caminábamos. Honestamente, me siento libre, agotada, pero libre. ¿Sin arrepentimientos por exponerlo? No, por todos los años que desperdicié tratando de ganar su amor. Tal vez. No puedes arrepentirte de ser una buena persona, Leah. Eso es lo que eres. No es tu culpa que tu papá no lo haya apreciado. Caminamos en silencio cómodo por un rato y me di cuenta de que tenía razón. No había hecho nada malo al ser amable, al tratar de ayudar. La culpa recaía enteramente en las personas que se aprovecharon de esa bondad. El lunes por la mañana llegó el enfrentamiento que había estado anticipando. Estaba en el trabajo cuando Grace me llamó. El abogado de tu padre me contactó. Bueno, su nuevo abogado. Aparentemente encontró a alguien dispuesto a tomar su caso. ¿Qué quieren? Están amenazando con demandarte por causar intencionalmente angustia emocional y difamación. También están diciendo que orquestaste una campaña para destruir su reputación y sustento. ¿Cuándo es la fecha del juicio? Todavía no hay una. Esto es solo postureo. Quieren que llegues a un acuerdo, que te retractes de todo y pagues daños y perjuicios. ¿Cuánto piden? Están pidiendo $50,000 y una disculpa pública. Casi me reí. 50,000 después de que él me haya quitado $96,000 de la iglesia.
Lo sé, es absurdo. He preparado nuestra respuesta. No vamos a llegar a un acuerdo. Si quieren llevar esto a la corte, contraatacaremos por los pagos de la hipoteca que hiciste, más los intereses y los daños emocionales. También vamos a citar a Julia y a cualquier otra persona dispuesta a testificar sobre su comportamiento. Para cuando terminemos, deseará no haberlo presentado. Hazlo. ¿Estás segura? Esto podría volverse complicado. Estoy segura. Ya basta de tenerle miedo. Grace envió la respuesta esa tarde. Al día siguiente, recibí un correo de voz de mi padre. Su voz estaba arrastrada, claramente borracho. ¿Crees que eres tan lista, verdad? ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Te vas a arrepentir de esto, Leah. Vas a ver lo que pasa cuando le das la espalda a la familia. Todo lo que has hecho te va a volver a ti. ¿Me oyes? Todo guardé el correo de voz y lo reenvié a Grace y a la policía. Fue agregado al archivo con todo lo demás. El mensaje de texto amenazante, el estallido de Kennedy en su trabajo, el acoso que había estado aumentando desde que envié esos correos. Esa semana, las noticias locales recogieron la historia. Alguien les dio la información sobre el caso de fraude de la iglesia y publicaron un artículo sobre ello. No mencionaron a mi padre directamente, pero sí hablaron de un miembro de la iglesia de mucho tiempo que defraudó el fondo de ayuda mientras recibía apoyo financiero de su hija. No les costó mucho a las personas conectar los puntos. La página de Facebook de mi padre explotó. Las personas que lo habían defendido antes ahora se volvían contra él. Amigos de antaño comentaban con sus propias historias de veces en que les había pedido dinero y nunca lo devolvió, momentos en los que había hecho comentarios inapropiados, veces en que había mostrado su verdadero carácter. La imagen que surgió era la de un hombre que había manipulado a las personas durante décadas. Kenneth trató de controlar la narrativa, publicando su propia versión de los hechos. Mi hermana es vengativa y cruel. Está distorsionando los hechos para destruir a nuestro padre porque está amargada por sus propios fracasos. No le crean sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba afuera, documentada e indiscutible. Las publicaciones de Kenneth lo hicieron parecer desesperado y tonto. El jueves, recibí un correo de la compañía hipotecaria. Habían comenzado los procedimientos de embargo de la casa de mi padre. La primera fecha de subasta estaba programada para dentro de 6 semanas. Si no podía reunir el monto total adeudado, más los gastos, la casa sería vendida. Sentí un pinchazo de algo. No exactamente arrepentimiento, pero una especie de tristeza por lo que pudo haber sido. Esa casa había sido de mi madre. Ella la había amado y ahora estaría perdida. Otra víctima de las decisiones de mi padre. Esa noche, tía Patricia me llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más que yo. Leah, su voz estaba fría. Necesito hablar contigo sobre lo que le has hecho a esta familia. ¿Lo que he hecho? Dije la verdad, has destruido la vida de tu padre. Él está perdiendo su casa por tu culpa. Él está perdiendo la casa porque no puede pagar su hipoteca. Eso no es mi responsabilidad, tú la pagabas y dejaste de hacerlo. Sí. Después de descubrir que me llamaba inútil mientras usaba mi dinero. Después de descubrir que también robaba de su iglesia. Después de enterarme de lo que le hizo a Julia. Patricia estuvo callada un momento. Julia está mintiendo sobre eso. ¿Lo está? ¿O solo te estás negando a creer que tu hermano podría hacer algo tan horrible? Frank nunca lo haría. Sí lo hizo, Patricia. Y tú lo sabías. Lo sabías entonces. Y decidiste protegerlo en lugar de proteger a tu propia hija. ¿Cómo vives con eso? No tienes derecho a juzgarme. No te estoy juzgando. Solo estoy diciendo hechos. Elegiste a tu hermano por encima de tu hija. Eso es lo que tienes que asumir. Colgó sin decir nada más. Me quedé allí con el teléfono en la mano y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni satisfacción, solo vacío donde solía estar mi familia. Al día siguiente, Julia me llamó. ¿Mi mamá te contactó? Sí. Ella sigue defendiendo a papá. Lo sé. Me dijo que, si testifico contra él, no soy bienvenida en su casa. Mi propia madre lo está eligiendo a él sobre mí. Lo siento, Julia. No lo sientas. Es esclarecedor. En realidad, ahora sé dónde estoy parada. Y Leah, voy a testificar, incluso si eso significa perder a mi mamá. Esto se termina ahora. Su valentía me dio fuerza. Ya no estábamos luchando solo por nosotros mismos. Luchábamos por todos aquellos a los que mi padre había hecho daño. Por todos los que había manipulado, por todos los que había convencido de que no valían nada, mientras él se llevaba todo lo que tenían para dar. El sábado por la tarde, estaba haciendo la compra cuando literalmente me choqué con mi padre. Estaba en el pasillo de las bebidas alcohólicas, un carrito de compras lleno de cerveza y whisky barato. Se veía terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos, la ropa arrugada y manchada. Leah, su voz era áspera. Asentí en señal de reconocimiento, pero seguí caminando. Me siguió. ¿Necesitamos hablar? No, no necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, me detuve. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sé que cometí un error. Sé que dije cosas que no debía, pero soy tu padre.
No puedes dejarme perderlo todo, tú lo hiciste, Gerald, la iglesia está exigiendo dinero que no tengo. El banco está embargando. Kenneth no me ayuda. Dice que lo avergoncé. No tengo a nadie más. Me tuviste durante 4 años. Me tuviste y lo tiraste todo. Cometí un error, no, papá. Un error es herir accidentalmente a alguien. Lo que hiciste fue deliberado. Me usaste. Te reíste de mí. Robaste de personas que confiaron en ti. Esos no son errores. Esas son elecciones. Su rostro se retorció de ira. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste? Proveí comida y refugio, lo mínimo requerido por la ley. Nunca me quisiste. Nunca me respetaste. Me hiciste sentir inútil toda mi vida. Y luego tuviste la audacia de aprovecharte de mi bondad. Eres igual que tu madre, débil, siempre haciéndote la víctima. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. No, no soy como mamá. Ella se quedó y dejó que tú la destrozas. Yo me voy. Me di la vuelta y me alejé. Me llamó desde atrás, su voz elevándose, causando que los demás compradores nos miraran. Esto es tu culpa. Todo lo que pase será tu culpa. ¿Me oyes, Leah? Todo es tu culpa. Seguí caminando fuera de la tienda hacia el estacionamiento, hasta mi coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor, pero no por miedo, sino por alivio. Me enfrenté a él. Dije lo que necesitaba decir y me fui. Esa noche, recibí un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Fui compañero de tu papá en la escuela. También era un matón entonces. Me alegra que alguien finalmente se haya enfrentado a él. Eres valiente. Llegaron más mensajes. Personas compartiendo sus propias historias sobre la crueldad de mi padre, su manipulación, su comportamiento egocéntrico. La imagen que surgió era la de un hombre que había sido así toda su vida, que había herido a persona tras persona y nunca enfrentó consecuencias. Hasta ahora, la fecha del juicio estaba programada para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, la situación de mi padre seguía empeorando. El embargo avanzaba. La iglesia presentó una queja formal ante las autoridades locales y un detective se puso en contacto conmigo para preguntar sobre los pagos de la hipoteca que había hecho. Estamos construyendo un caso por fraude en la caridad, me explicó. Tu padre presentó de manera engañosa su situación financiera para recibir fondos a los que no tenía derecho. Eso es un delito. ¿Qué pasa si lo condenan? Dependiendo del monto y su historial criminal, podría enfrentar tiempo en prisión. Lo más probable es que reciba libertad condicional y se le exija pagar una restitución. ¿Tiempo en prisión? Mi padre podría ir a prisión. Una parte de mí pensó que se lo merecía. Otra parte se sintió incómoda con la idea, incluso después de todo lo que había hecho. Fionne me hizo la misma pregunta que Grace. ¿Algún arrepentimiento? No, dije, y lo dije en serio. Él tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que todos supieran sobre ellas. La semana antes de la fecha del juicio, recibí una carta de Kenneth. Era larga, desordenada, llena de acusaciones y súplicas. Decía que había destruido a la familia, que era vengativa y cruel, que debería sentir vergüenza. Pero al final, había una línea que llamó mi atención. Papá no va a sobrevivir a esto. Espero que puedas vivir con eso. Lo llamé algo que no había hecho desde que todo esto comenzó. ¿Qué quisiste decir con eso? Le pregunté cuando contestó sobre lo de que papá no iba a sobrevivir a esto. Exactamente lo que dije. Está bebiendo hasta matarse. Está hablando de terminar con todo. Esto es lo que querías, ¿verdad, Kenneth? Si papá está realmente pensando en suicidarse, necesita ayuda profesional. Pero yo no soy responsable de sus decisiones. ¿Lo empujaste a esto? No, yo me defendí del abuso. Hay una diferencia. ¿Y sabes qué? Tú fuiste parte de eso. Te sentaste en esa mesa y te reíste cuando papá me llamó inútil. Has pasado toda nuestra vida poniéndome por debajo para sentirte mejor contigo mismo. Así que no me llames y actúes como si te importara papá cuando en realidad solo estás enojado porque tu paseo gratis está terminando. ¿Paseo gratis? ¿De qué hablas? ¿Pensaste que no lo sabía? Papá me dijo hace años que te ayudó con tu pago inicial, que ha estado complementando tu ingreso. ¿De dónde crees que vino ese dinero, Kenneth? Mientras yo estaba pagando su hipoteca, él te estaba dando mi dinero. Silencio. ¿No sabías? Dije, entendiendo. ¿Nunca te lo dijo? No, no se lo pedí, no importa. El punto es que te beneficiaste de mi generosidad mientras te reías de mí por ello. Eres tan culpable como él. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó el día del juicio. Me vestí cuidadosamente, de manera profesional. Grace me encontró fuera del tribunal, junto con Julia, quien había acordado estar allí por si su testimonio era necesario. El abogado de tu padre me llamó esta mañana. Dijo Grace, ¿quieren llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son los términos? Eliminan la demanda por completo. Tú no persiges el reembolso de los fondos de la hipoteca. Todos se van. Y los cargos por fraude en la iglesia, esos son criminales. Avanzan sin importar qué.
lo pensé. Podría terminar esto aquí, irme, empezar a reconstruir mi vida, o podría seguir adelante. Asegurarme de que cada detalle estuviera documentado en los registros del tribunal. Asegurarme de que mi padre enfrentara toda la responsabilidad. ¿Qué me recomiendas?, le pregunté a Grace. Honestamente, acepta el acuerdo. Ya has ganado. Él está perdiendo su casa, enfrentando cargos criminales y su reputación está destruida. Seguir adelante con esto solo te costará tiempo y dinero. Miré a Julia. ¿Qué opinas? Creo que deberías hacer lo que sea mejor para ti, dijo. Pero Leah, ya lo expusiste. Ya te aseguraste de que la gente sepa la verdad. Tal vez es hora de dejar que el sistema judicial se encargue del resto. Asentí lentamente. Está bien, diles que aceptamos. La audiencia fue breve. Ambas partes aceptaron el acuerdo. El juez desestimó el caso. Mi padre estaba sentado en la mesa de la defensa, viéndose más pequeño de lo que lo había visto nunca. No me miró ni una sola vez. Fuera del tribunal, los reporteros esperaban. La historia había llamado suficiente la atención local como para que quisieran comentarios. Grace me había preparado para esto. Señorita Henderson, ¿cómo se siente con el resultado de hoy?, me preguntó un reportero, metiendo un micrófono en mi cara. Estoy aliviada de que se haya terminado. Nunca quise demandar a mi padre, ni arrastrar esto por el tribunal. Solo quería decir la verdad sobre lo que pasó. Eso es todo lo que siempre he querido. Su padre está enfrentando cargos criminales por fraude en la caridad. ¿Cree que el caso de la iglesia está justificado? Creo que la iglesia tiene todo el derecho de pedir el reembolso de los fondos obtenidos fraudulentamente. También creo que cualquiera que diga necesitar ayuda debería realmente necesitarla. ¿Qué mensaje tiene para otros en situaciones similares? Me detuve a pensar. Diría que la familia no se trata solo de la sangre. Se trata de respeto, amor y apoyo. Y si no estás recibiendo esas cosas, está bien irse. No les debes tu lealtad solo porque seas pariente. Mereces algo mejor que ser utilizada. La entrevista terminó en 5 minutos, pero el clip se emitió esa misma noche en las noticias locales. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos de apoyo, otros de enojo, pero dejé de preocuparme por los enojados. Ya había dicho mi verdad. La gente podía aceptarla o no. 2 semanas después, la casa se vendió en subasta. Tío Gerald me llamó para contármelo. Su vendió por más que el saldo de la hipoteca. Frank recibirá unos 30,000 después de las tarifas y pagos. Algo es algo. Se mudará a un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad. Un dormitorio, bastante deteriorado. Es todo lo que puede permitirse. Sentí ese pinchazo de tristeza de nuevo, pero lo dejé de lado. ¿Cómo está? Sigue bebiendo, sigue enojado. Sigue culpándote por todo, no creo que eso cambie. Probablemente no. El caso de la iglesia. Continuó mi padre finalmente. Se declaró culpable de un cargo reducido y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y el reembolso total de los 48,000. Estaría pagando eso durante años. Probablemente el resto de su vida. Kenneth dejó de contactarme por completo. Patricia envió un último correo. Espero que estés feliz. Has destruido a esta familia. Lo borré sin responder, pero otras relaciones se fortalecieron. Julia y yo nos hicimos cercanas, uniéndonos por nuestras experiencias compartidas. Tío Gerald se mantuvo en contacto regularmente, claramente tratando de compensar años de silencio. Incluso algunos de los antiguos amigos de mi padre se pusieron en contacto para disculparse por haber creído su versión de los hechos, 3 meses después de que todo explotara. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo, mejor salario, más responsabilidades, una oficina en una esquina con vista. Acepté inmediatamente. Fionn me condujo hasta aquí para celebrarlo conmigo. Fuimos a un buen restaurante, pedimos vino, nos permitimos disfrutar del momento. A nuevos comienzos, brindó ella. A nuevos comienzos. Mientras comíamos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la exposición, las repercusiones. Había sido brutal, pero había sobrevivido. Más que sobrevivido, había salido más fuerte, más clara sobre quién era y lo que merecía. 6 meses después, me encontré con mi padre por última vez. Estaba en el supermercado nuevamente y ahí estaba él, viéndose más viejo y agotado. Me vio, pero no se acercó. En cambio, se dio la vuelta y caminó rápidamente, con los hombros encorvados y la mirada baja. Lo vi alejarse y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni tristeza, solo nada. Se había convertido en un extraño para mí. Alguien que solía conocer. Esa noche, saqué la caja de fotos que había revisado meses antes. Las fotos de mi madre, de la familia que solíamos ser. Pasé mucho tiempo mirándolas, despidiéndome del pasado que había llevado tanto tiempo. Luego guardé la caja y saqué mi laptop. Había estado pensando en comenzar un blog, compartir mi historia, tal vez ayudar a otros que estuvieran lidiando con dinámicas familiares tóxicas. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Mi nombre es Leah y estoy aquí para decirte que está bien alejarse de las personas que te hacen daño.
incluso si son familia. Mi padre nunca se recuperó del escándalo. Su reputación en la comunidad fue destruida permanentemente. Las personas que alguna vez había llamado amigos dejaron de hablarle. Su iglesia, donde asistió durante 20 años, lo prohibió de los servicios. Pasó su libertad condicional trabajando en empleos de salario mínimo para pagar la restitución, viviendo en un remolque deteriorado, debiendo lo poco que le quedaba. Kenneth, furioso por perder su apoyo financiero de nuestro padre, eventualmente cortó contacto con él también. El hijo dorado finalmente vio la verdad sobre el hombre que había defendido. Mi padre murió solo 3 años después. Insuficiencia hepática, resultado de años de abuso de alcohol. No asistí al funeral. Ya había dicho mi adiós. En cuanto a mí, construí una vida que era completamente mía. Me mudé a un apartamento mejor con vistas a las montañas. Viajé a lugares de los que solo había soñado. Invertí en mí misma, terapia, pasatiempos, amistades recíprocas y saludables. Comencé ese blog y creció más allá de lo que había imaginado, conectándome con miles de personas que habían experimentado un trauma familiar similar. Mirando atrás en mi viaje de venganza, no siento culpa ni arrepentimiento. Siento libertad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de permitir que las personas te disminuyan. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es alejarte de aquellos que nunca verán tu valor. Dije la verdad y la verdad me hizo libre.